Ok, se ve, ¿verdad? Sí, Miss. Ok, gracias. Va, entonces nos hacen falta únicamente comprender cómo funcionan las últimas 4 capas. Cuando ya llegamos a capa 5, a capa 4, perdón, es la mitad exactamente del modelo OSI, ¿no? Si lo miramos así, esta capa está dividiendo a las capas superiores, que son las 3 primeras, y las capas inferiores. Ella se encarga de hacer esto, la separación entre capas superiores y capas inferiores. Entonces, ¿quiénes son las capas superiores? 7, 6 y 5. ¿Quiénes son las inferiores? 3, 2 y 1. ¿Ok? Si las miramos así. Entonces, capa 4, que es capa de transporte, se encarga de algo muy importante. Nuestros datos, yo les había comentado, nuestros datos no pasan completos en la red. Yo puedo mirar quizás que digan, pero ¿cómo? O sea, si estoy conectado y yo estoy viendo que se mandó mi correo, ¿no? O estoy mirando que al mismo tiempo escucho la música y al mismo tiempo estoy escribiendo en un documento en Word, en el OneDrive, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas actividades que estoy haciendo y se están realizando. Pero en realidad yo les he comentado todo el tiempo justamente esto. Debido a que no es el único dato que mandamos, o sea, mi correo electrónico no es lo único que yo hago, ¿no? Primeramente yo como usuario. No solamente envío un tipo de mensaje, un tipo de solicitud a cualquiera de los servidores, sino en realidad yo utilizo al mismo tiempo muchas aplicaciones que quizás como están en segundo plano no me doy cuenta, pero una de ellas es mi antivirus, está constantemente ahí activo, funcionando y realiza actualizaciones, etcétera, ¿no? Otra de ellas es que normalmente cuando ustedes hacen la tarea, sobre todo, ¿no? No solamente se dedican a estar en su archivo, editor de algún lenguaje de programación o de base de datos o en su archivo en Word, etcétera, sino al mismo tiempo o escuchan música, al mismo tiempo tienen abierto quizás un YouTube, etcétera. Al mismo tiempo hacemos otra cosa, ¿sí? Es muy difícil que solamente utilicemos un servicio. Y aunque ustedes como usuarios no utilicen un solo servicio, detrás el sistema operativo tiene activos demasiados. Y la otra es, como yo no soy la única persona que atraviesa o utiliza la nube, o sea, no soy el único subido en la nube, son muchos usuarios que están atravesando la nube, ¿no? Entonces, debido a esas situaciones, pues capa de transporte realiza esto que se llama la división. La unidad de datos de capa 4 son los segmentos. Entonces, los datos son partidos en pedacitos, estos pedazos como los vemos acá. Y esos fueran los datos, imagínense así, van segmentados, van particionados, muchos pedacitos. ¿Cuántos pedacitos? El protocolo que trabaja en capa 4 se encarga de tomar esa decisión de cuántos pedacitos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de capa de transporte? Transportar los datos, pero segmentados. Transportar los datos en pedazos. ¿Ok? Entonces, imagínense que este es el origen y del otro lado, como ya hemos venido platicando, en el otro extremo, que es el destino, recuerden que también tiene su capa de transporte, ¿no? Entonces, de este lado está en la otra capa. Pasa del origen al destino. Recuerden eso no cambia, ¿no? Entonces, cuando van pasando esos datos, ¿sí? Tienen que ir pasando en pedacitos. Y entonces, en el otro extremo se van a ir juntando esos pedacitos, el pedacito, y cada pedacito, perdón, tiene una secuencia y se llama así, número de secuencia. Tiene un número, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo 4 pedacitos. Y entonces en el otro extremo van llegando esos pedacitos y puede suceder que primero llegue el pedacito 3 antes que el pedacito 1. ¿Por qué? Porque pudo haber tomado otro camino y le ganó. Entonces, cuando llegan al este extremo, los pedacitos que fueron llegando, ¿sí?
Si la aplicación, no el protocolo, si la aplicación que está trabajando, sobre todo aquí arriba en capa 7, dice, es que yo sí quiero los pedacitos ordenados, entonces ya la aplicación se encarga de ordenarlos. Dice, yo sí quiero que lleguen todos los pedacitos, entonces se espera que llegue el último pedacito. O si la aplicación dice, a mí no me interesa, si me faltó un pedacito, no me afecta. Si la aplicación dice, sí, sí lo acepto y toma esos datos. ¿Ok? Pero eso ya lo hacen las otras capas. La capa de transporte, su función es mandar esos pedacitos, y ya deja a otras capas y a las aplicaciones que tomen la decisión de ordenar, de decidir, me reenvías este pedacito porque a mí sí me hace falta, o de decidir, yo no necesito todos los pedacitos con exactitud porque puedo funcionar. Pero ya no lo hace la capa, ya se lo deja a las capas superiores y a la aplicación de capa 7. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Yo ¿Nada? tengo una pregunta. Sí. Si en alguna parte de esos segmentos se llega a perder, ¿qué ¿Capa 4? hace la capa 4? Ajá. La O capa 4 sea, nada. Nada, nada. Su única función es transportar. Hay otra capa, está abajo. Ahorita te platico de ella. Otra capa es la encargada de hacer eso. Si se pierde, si se daña, si está corrompido, ella no, ella es otra capa la que se encarga de enviar, reenviar nuevamente un pedacito que fue perdido, dañado, corrompido, etcétera. Pero capa 4, su única función es única y exclusivamente transportar los segmentitos, transportar los datos. Nada más es su única función. Uh-huh. Ok, algo que les comenté y nadie me pregunta. Lo tengo que decir, esperaba la pregunta, pero bueno, les comentaba. Estos pedacitos son partidos y numerados, que son secuenciados. Y entonces comenté algo. Puede ser que un pedacito haya tomado otra dirección. Vamos a pensar que primero salió el pedacito 1, pero la nube es esto. La nube en realidad es una conexión de muchos dispositivos de capa 3, que son los dispositivos routers, muchos. Esto en realidad es la nube, eso es Internet, ¿no? Entonces, puede ser que cuando sale un pedacito desde mi computadora, desde mi móvil, atravesó la nube porque el proveedor me hace la salida al internet, ¿no? Entonces puede haber sido que ese pedacito se fue por esta ruta, el pedacito 1, pero por aquí era más lento. Y entonces cuando ya salió el pedacito 2, igual y tomó esta ruta y luego para acá y ya llegó al destino. Y fue más rápido y por lo tanto llegó primero el pedacito 2. A eso me refiero, que tomen otras rutas, porque la nube está llena de rutas, es como si tuviéramos una carretera. ¿Sí? La nube en realidad tiene una visión de como si fuesen muchos, se llaman nodos, y como si esos nodos fuesen muchas conexiones a muchas carreteras. En la última, en la última diapositiva de la unidad 1, les presenté una diapositiva que nos muestra en realidad cómo se ve el Internet. No he encontrado a alguien más que la haya actualizado. La actualización que tengo del Internet es de 2017, creo. Es esta, 2002. Esto en realidad es Internet, ¿sí? No es mío. Este es de una referencia no mía, no propia. Es un análisis que se hizo desde la mirada con referencia a los datos. Después les voy a enseñar una aplicación en línea que te hace esto, ¿no? Ya no tengo ninguna referencia actualizada porque ya tenemos esa aplicación en línea que te muestra el tráfico de los datos. Entonces, en realidad, esto que les muestro, pues vean, cada uno de esos son esos noditos y esas lucecitas son nuestros datos, estas lucecitas que ven aquí como que brillan, y todo esto que se ve acá en realidad son los routers.
Entonces pueden tomar diferentes caminos para llegar a los destinos y no sabemos qué camino van a tomar porque no es fijo. O sea, tú tienes toda la opción de internet y el dato se va a ir por donde le convenga irse, o sea, como donde esté libre, por ahí lo va a tomar, por ahí va a tomar ese camino, ¿no? Pero si cuando sale el siguiente pedacito no está libre, pues se va a ir a otro, por otro camino. Ese es el motivo por el cual no toman siempre el mismo camino. ¿Sí? ¿Ok? Entonces la PDU de Profesora, capa 4, sí. regresando a la pregunta de mi compañero que decía que cuando algo sale mal, Vale. otra capa se encarga Sí, de volver a mandar, pero ahí sí. vuelve a pasar por todas las capas, o sea, transportación, otra vez vuelve a dividir en segmentos o la capa que se encarga de volver a enviarlo lo divide directamente. Ah, ok, cuando gracias, buena pregunta. Viene abajo, ¿eh? Es la capa 2. Cuando la capa 2 descubre, le dice le dice la aplicación, porque se lo dice la aplicación, yo sí quiero este pedacito, a mí sí me interesa, yo sí, si no me das todos los pedacitos completos, yo aplicación no puedo funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Capa 2 pide única y exclusivamente, por eso están segmentados, porque el destino sí sabe con exactitud qué segmento no le llegó, ¿sí? Están secuenciados, estos números de secuencia son continuos y entonces sí sabe con exactitud, no me llegó el 3 y entonces capa 2 le pide a transporte, reenvíame el 3 y ya no tiene que pasar por todo ese proceso, solamente le manda el pedacito 3 porque sabe con exactitud qué pedacito es, ¿ok? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, ya me quedó más claro. Gracias. Bien, entonces la PDU de capa 4 ahora es segmentos. Bien, vamos ahora a la capa 3. Bien, la capa 3 es capa de red. La capa de red, su PDU, son los paquetes. Ya lo había yo mencionado desde el principio, pero vamos recordando. Son los paquetes. Bien. Ahí no se ve como en este verde, ¿no? Pero bueno, son los paquetes. Ay, qué difícil es escribir aquí. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede en capa 3? Cada una de las capas, si se dan cuenta, tiene su importancia, ¿no? Pero la capa 3 se considera como de las capas más importantes porque ahí se lleva a cabo un funcionamiento que yo sé que lo van a reconocer. Vean esto. En principio, como dispositivo, en esta capa, aquí funciona el router, ¿ok? Como dispositivo. Entonces, el router se considera un dispositivo de capa 3. Entonces, ¿qué hace la capa 3? Su trabajo es encontrar la mejor ruta. Esto que les acabo de mostrar que es Internet, pues son muchos, miles y millones de routers conectados y donde se van colocando nuestros datos. Entonces, ¿cómo saber o cuál es la pregunta es, ¿cómo saber qué ruta voy a tomar? ¿Cómo saber qué ruta va a tomar el dato, bueno, en este caso el paquete, para poder llegar hasta su destino? Porque aquí sí no funciona de que todos los caminos llegan a Roma, aquí sí no. Puede ser que se tope con pared y diga, ahí yo ya no te dejo pasar por mi router. Entonces tiene que tomar otro camino. Entonces, para que no suceda eso, capa 3, su función es decirle al paquete, te voy a ayudar a llegar al destino y yo te voy a entregar la ruta. ¿Ok? Entonces, el paquete veámoslo así. Imagínense que ustedes compraron en línea algún producto, unos tenis, ¿no? Por decir. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el proveedor que lleva tu producto, que es la mensajería, la que se está pagando, ¿no? La mensajería, pues tiene que llegar tu producto primeramente entero, completo, no te puede faltar un tenis, ¿no? Debe llevar los dos. Bien, entonces, ¿qué hace la capa de red? La capa de red tiene adentro el producto. O sea, aquí adentro, guardadito, en realidad están los pedacitos de segmento, porque si no, se pueden perder en el camino. Y otra cosa importante,
Los segmentos, ahí se los puse en un ejemplo de 4, pero en realidad son muchísimos los segmentos, son muchísimos los pedacitos en los que se divide un dato. Y entonces el paquete puede llevar un conjunto de segmentos, los primeros 100 megas, el primer mega, etcétera, ¿sí? Puede llevar un conjunto de segmentos. Entonces, en realidad, adentro del paquete están resguardados esos pedacitos, se guardan adentro los segmentos. Entonces, el paquete que tiene adentro los segmentos es el que en realidad se va transportando por toda la red, por toda la nube. Y la capa 3, su trabajo es decirle por dónde, por qué camino debe de irse para poder llegar a su destino. Ese proceso de decidir, te vas por acá o te vas por acá o te vas por acá, se llama enrutamiento. El enrutamiento solamente lo hace el router, es la función realmente del router. Entonces, el envío de paquetes entre una red origen y una red destino, que no es mi red, como las que hemos hecho en Packet Tracer, pues la tiene que hacer capa 3. Capa 3 tiene que decir, ah, sí, el paquete realmente no va a salir de la red, se lo voy a entregar de regreso al switch, porque quienes están comunicando es el host A y el host B, y el host A y el host B se encuentran conectados aquí, en el switch. Es la misma red LAN. Entonces no tiene que atravesar. Entonces mejor se lo voy a regresar el paquete, se lo regreso al switch. Pero el switch no sabe leer paquetes, tiene que abrirlo. Sabes que yo no te entiendo, tengo que abrirlo. Yo nomás puedo tomar lo que está dentro. ¿Sí? Ok, pero cuando ya es un router conectado a otro router y el destino está aquí afuera en otra red remota de las que ya hemos platicado, pues entonces sí tiene capa 3 que tomar esta decisión a través del router. ¿Por dónde me voy? ¿Cuál es la ruta para poder llegar del host A al host B? ¿Cómo llego de A a B? ¿Sí? Y entonces ya le pide la ayuda, la entrega toda el router. Y esa es la función que realiza la capa 3. La capa 3, su trabajo, entonces, por lo tanto, es transportar los paquetes. Adentro de los paquetes están guardados los segmentos, porque voy para abajo apenas, ¿no? Recuerden que cuando voy en el origen voy para abajo. Cuando subo en el destino voy hacia arriba. Entonces tendría yo el paquete y ahora vengo al revés. Cuando voy para abajo, vengo guardado en el paquete, están los segmentos, los pedacitos guardados. Pero cuando voy para arriba, lo que va guardado es lo que había en la capa anterior. Entonces, lo que hay guardado cuando voy hacia arriba es la trama. Ahorita que llegue yo a la trama, se los voy a explicar cómo sucede hacia arriba. Ok, bien, esta es su función de la capa 3. Su trabajo del router, por lo tanto, es responder a la pregunta por dónde debo de irme. Ok, va. Y entonces, pues, el paquete es el que realmente se transporta por la red. Por la red en realidad no pasan segmentos, no pasa la PDU datos capa 7, capa 6, capa 5, no pasa ni capa 4 solita. Realmente lo único que puede atravesar la red única y exclusivamente es el paquete. En cada una de las capas, ahorita nomás estoy explicando a nivel de descripción, de definición de qué sucede en cada capa, pero en cada una de las capas ahora trabajan los protocolos. ¿Sí? Como les expliqué allá en capa 7, qué tipos de protocolos trabajaban. Igual lo mismo sucede en capa de transporte y en capa de red, trabajan los protocolos. Entonces aquí el protocolo que trabaja es el protocolo más conocido, que es el protocolo IP. Entonces el paquete se llama paquete IP. Entonces adentro de ese paquete IP están encapsulados, guardados los datos. Entonces cuando voy del origen hacia el destino, lo que hay aquí adentro, pues son los segmentos, pero cuando voy hacia arriba, que ya llegué al destino y quiero llegar a la capa de aplicación, lo que están guardadas son las tramas. Es una capa superior, una capa inferior. Ok, esa es su función. Bien, tenemos ahora la capa 2, que es la capa enlace de datos. Su PDU ahora son las tramas.
las tramas. Bien, ¿qué hace capa de enlace de datos? La capa de enlace de datos trabaja con la capa de red, ¿no? Recuerden que es su superior, su inferior es la capa física. Entonces, ¿cuál es su función? Esta es la encargada de detectar los errores de transmisión, de corregir los errores de transmisión y también como con ella se manda a capa física y capa física ya es el cable, el medio de red, ¿no? Pues ella tiene todo el control para la capa física. ¿Qué significa eso? La capa 2 es la encargada de colocar los datos adentro de la capa física. ¿Cómo los coloca? A través de algo muy parecido a un vector de estos de programación que se llama la trama. ¿Ok? Entonces, su PDU es así como si fuese un vector, la cual tiene campos, como ustedes lo conocerían como una casilla, ¿sí? Se llama la trama Ethernet. ¿Ok? Y entonces, en su primer campo, cada una de estas partes de la trama están etiquetadas, tienen un nombre. Esta se llama inicio de trama, ¿sí? Después tenemos, del inicio de trama, tenemos la dirección MAC address, destino. ¿A quién le voy a mandar los datos? ¿A qué computadora? ¿A qué host? Es MAC destino. Después viene MAC origen. ¿Sí? MAC origen. Bien. Otros campitos. Y por acá viene un campo antes del último. Está el campo que se llaman datos. En realidad, aquí guardado, lo que hay es el paquete. Ahí está guardado el paquete, ese paquete especial que se llama paquete IP. Ahí está guardado. ¿Qué hay adentro del paquete? Adentro del paquete están guardados los pedacitos de capa 4, que se llaman los segmentos. ¿Sí? Entonces, vean, eso se llama encapsulación, porque segmentos van guardados aquí, el paquete va guardado aquí, y ya después la trama va guardada aquí abajo, en el medio de red. ¿Sí? Entonces, aquí adentro está el paquete IP, y aquí adentro están sus pedacitos, esos pedacitos de segmentos. Entonces, en realidad, la capa 2 tiene aquí guardaditos encapsuladitos, guardados los segmentos, y entonces ella sí abre el paquete como si abrieran su caja donde vienen los tenis de mi analogía, abre el paquete, y si ustedes ven que los tenis vinieron dañados, los van a regresar. Eso es lo que hace capa 2. Dice, a ver, me trajiste 2 tenis, uno viene, bueno, igual no dañados, igual y no viene correcto, ¿no? Tiene errores. Uno es número 25 y el otro es número 23. Tiene un error. Entonces, le voy a decir exactamente que me corrija este error, solo que capa 2 es muy específica y se sabe que solamente lo que está mal es la capa 3. El segmento 3, reenvíame el 3. Todo lo demás ya no pierdas el tiempo porque es ancho de banda. Ya no lo pierdas, solamente el 3 porque es el que acabo de descubrir que tiene un error. Y entonces, su trabajo de esta capa es detecta el error, corrige el error, retransmite cuando ya hay una solución y le solicita a la capa 4, entrégamelo de nuevo porque yo ya hice lo que debo de hacer de capa 2 y definitivamente este segmento está completamente dañado. Me tienes que volver a retransmitir este segmento. Y esa es su función de la capa 2. ¿Dudas? Tengo una duda. Uh-huh. Entonces, como por ejemplo, si puede llegar mal ese mensaje, en qué capa se da el problema de que el mensaje llegue mal o llegue dañado? En capa 2, mira, detecto y corrijo errores. En capa Sí, 2. sí,
ahí corrige los errores, pero ¿cuándo se hacen esos errores? ¿En qué capa? O sea, ¿en qué momento a lo mejor Cuando cuando se envía el vienes, mensaje, cuando no, se no se cortan sabe. en pedazos? No se sabe, porque venimos de capa 7 hacia abajo y llegamos por fin a capa 2. Entonces, todo lo que sucedió aquí arriba puede tener un error, pero todo termina en capa 4. Antes de capa 3 está capa 4. Todo lo que vino de capa 7, 6, 5 terminó en capa 4 hecho pedacitos, que son los segmentos. Entonces, en realidad, él está corrigiendo segmentos. ¿De quién fue el error? Pudo haber sido de capa 6, 5, no se sabe, pero en realidad de quien está corrigiendo, él solamente tiene la capacidad de corregir segmentos. ¿Sí? Ok, gracias. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, sí puede ocurrir errores desde capas anteriores, pero si Sí, llega todo bien y está empaquetado en el sí. envío, ¿cómo sucede un error? Porque se supone que está protegido, ¿no? Si está Pero en un lo paquete. abre, es lo que comentaba. Abre, esta capa tiene la capacidad de hacer esto, abrir el paquete IP. Lo abre. ¿Qué quedamos que había arriba? Adentro, perdón, los segmentos. Entonces, ella va a sacar los segmentos. Entonces, como saca los pedacitos, sí tiene la capacidad de verificar pedacito por pedacito. ¿Estás correcto? ¿Estás correcto? ¿No estás correcto? Porque ella es la única capaz de abrir el paquete. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Uh-huh. Tengo un ejemplo completito y de hecho voy a invitarlos en esta ocasión, ahorita que termine, a que revisen mi canal. Y en mi canal les hice este mismo proceso que estoy haciendo, solo que traté de hacer un poquito más, está un poquito más diferente a mi explicación, un poquito más amplio, para que ya quede más claro. ¿Ok? Entonces, capa 2 dice, te aviso que la transmisión está libre de errores. Tiene que comunicarse forzosamente con capa 3. Se tiene que comunicar con capa 3 porque capa 3 se tiene que enterar. Lo que te mandé es correcto, está bien. Y entonces capa 2 le avisa, ya está todo correcto, bla, bla, bla. Y capa 3 es la que recuerden que atraviesa la red. ¿Qué hace capa 2? Capa 2 coloca esto que se llaman las tramas, las coloca, las inserta en el medio de red. Es la única capaz de tocar el medio de red. Las inserta. Esta trama se llama así, trama Ethernet. Esta trama Ethernet puede ser una trama Ethernet de una red alámbrica, de una red inalámbrica, de una red Bluetooth, de una red WSN, Zigbee, todo el montón de redes que existen. ¿Sí? Y entonces agarra el medio alámbrico e inalámbrico y él la inserta. Entonces aquí adentro en el medio van a estar insertadas todo el montón de tramas. ¿Sí? Todas las tramas van a estar insertadas ahí. Y entonces, por lo tanto, capa 3 se tiene que enterar, ok, todo está libre de errores. ¿Sí? Se están saliendo. Todo tiene que estar libre de errores. Es necesario tener la comunicación arriba y abajo de su trama. Es una capa que se comunica con capa 3 para avisarle, todo fue correcto, voy a entregarle a capa 1 esos datos. ¿Sí? Para que ahora sí, físicamente sean transmitidos. Capa 3 tiene que saberlo porque su trabajo es rutear. Su trabajo es encontrar la mejor ruta y no va a encontrar la mejor ruta de un paquete que no sirva. Todos los paquetes IP deben de ser correctos. Entonces, él le avisa, si es correcto, puedes transportar el paquete. Y ella al mismo tiempo ayuda con capa 1 y le dice, capa 1, ahí te van. Y ese ahí te van son nuestros bits. O sea, esto de acá se convierte, al final de cuentas, todo esto son bits. Aquí adentro hay 2 bits, aquí adentro hay, ¿cuántos hay? 2, 4, 6 bits, ¿no? Aquí están 6 bits porque así se crea la MAC address. Y aquí está el montón de bits de unos y ceros en realidad. Ahí están colocados en el medio de red, ¿no? Si el medio de red es cobre, pues ahí va a estar el voltaje, es lo que se ve en la señal del voltaje, ¿no? Que al final termina siendo voltaje. Y si fuera nuestro medio de red fuera inalámbrico, pues lo que está aquí adentro, pues son las radiofrecuencias.
En eso se convierten nuestros datos, ya sea que en bits o en nuestras radiofrecuencias, que son para todos los medios inalámbricos. ¿Ok? Entonces, se convierte, por lo tanto, en la interfaz. ¿Quién puede hablar? Ella está en medio, entre capa 3 y capa 1. Está en el medio entre capa 3 y capa 1 y entonces ella es la interfaz entre las dos, ¿no? Capa 3 no puede hablar directamente con capa 1, pero capa 2 sí. Capa 2 habla directamente con capa 3 y directamente con capa 2. Entonces, por lo tanto, se considera la interfaz entre la capa 3 y la capa 1. ¿Estamos? Y llegamos a la última capa. La última capa, su PDU, eran los bits. Los bits. Ok. ¿Qué hace capa 1? Define el medio de comunicación que se va a utilizar para esa transferencia de datos. ¿Sí? Esta es una capa, veámosla así, como bien irresponsable. A ella no le interesa absolutamente nada. Sí, es que están dañados, a ella no le importa. Vienen a la mitad, tampoco le interesa. No tomaron la mejor ruta, no es su importancia. Su única función, simple y sencillamente, es llevar a cabo la conexión física y la transmisión física de los datos. Todo lo demás ya se encargaron las demás capas. Es que está dañado, ya se encargó capa 2. No encontró la mejor ruta, ya se encargó capa 3. Es que resulta que se me cerró la sesión, ya se encargó la capa de sesión. Capa física no le interesa nada porque para eso están las demás capas. Ya cuando llega a capa física, que recuerden que voy de arriba hacia abajo, ya cuando llegó a capa física es simple y sencillamente transmítelo, llévatelo. Llévate esos datos y entrégaselos al destino, nada más. Sigámoslo viendo en la analogía que les puse de los tenis, ¿no? ¿Quién vendría siendo en la capa física? El chofer. Al chofer no le importa si ya pagaron, no es su función. Si el cliente pagó en mensualidades, no le interesa. ¿Qué hay adentro de la caja? Tampoco le interesa, pues ¿para qué no se fijan los de ventas, no? Su único trabajo de él es ser chofer y agarrar el paquetito que ni sabe qué es, que está guardado en una bolsita, en una cajita, y se lo entrega al destinatario. Y lo único que te dice es firma. Y es más, puede firmar alguien más de tu casa, porque no firmas ni tú, porque a veces ni estás, y lo recibió tu mamá, tu papá, tu amigo, no firmas ni tú. O sea, entonces, el chofer, su única función es ser chofer y entregar ese paquete que quién sabe quién es, ¿no? Porque solamente en su cajuela le metieron todo el montón de cajas, o hay veces que los meten ellos mismos, y le dijeron todas sus guías, aquí está la guía, él busca la dirección, físicamente va y entrega en las manos de un alguien ese paquete. Esa es la función de capa 1. Todo lo demás no le interesa. Es más, una promoción y tampoco le interesa al chofer. Simplemente entrega. Entonces, capa 1 se encarga de definir cuáles son esas técnicas que debe de tener el medio de red, cuál es el tipo de cable. Aquí sí le importa. Es que debe ser un cable directo porque con quien me estoy transmitiendo los datos, pues es desde un switch a un PC. ¿Ok? Sí le interesa la velocidad, ¿ok? Es que por este lado es fibra óptica y por este otro es Ethernet cableada o Ethernet inalámbrica. Ella sí trabaja esto, ella sí tiene que saber. La voy a convertir a bits, estos datos los voy a convertir a una señal óptica, la voy a convertir a radiofrecuencia, sí le interesa. ¿Qué velocidad va a tener? Eso sí le interesa. Todo lo que tenga que ver con la transmisión real, todo lo que tenga que ver con el medio de red, eso sí le interesa. Veámoslo en mi analogía, ¿no? O sea, el chofer se subió a su camión o a su moto o a su medio de transporte, que sería el medio de red, ¿no? Y según su medio de transporte o su medio de red, pues es la técnica de manejo que va a utilizar. No maneja igual en una moto
que en un auto. O es más, sabemos que hoy en día tenemos medios de entrega por avión, ¿no? Cuando le compras a otro país, pues primeramente vino por un medio de transporte, el avión. Llegó al país, utilizó otro medio de transporte, un autobús, ¿no? Porque así funciona. Ya que llegó a tu ciudad, hay otro medio de transporte, normalmente una vagoneta, ¿no? Una camioneta. Después va a tu colonia. Ya que llegó a tu colonia, pues normalmente lo mandan, si es muy pequeño, lo mandan por una moto y si no, pues por una camioneta, ¿no? Va pasando por diferentes tipos de medios de transporte. Exactamente lo mismo le pasa a capa física, porque venimos de la nube y en la nube estaba funcionando el satélite. No, ahí no están los cables, ¿sí? Entonces vino el satélite y del satélite, pues tuvo que haber entrado aquí al país, ¿no? Algún lugar en el país. Y entonces, pues puede ser que ahí la comunicación entre estos dispositivos fue a través de fibra óptica, marítima, etcétera. Ya cuando llegó aquí cambió de medio de red. Pues quizás aquí ya se fue por Ethernet porque el proveedor ya tiene directamente una conexión con esa ciudad y ya después que, etcétera, hasta que llega a tu teléfono, ¿ok? O hasta que te llega a tu laptop. Pasó por muchos diferentes medios de red para que aquí tú nada más, nosotros solamente esto que les estoy platicando, para nosotros es algo que dices de verdad, o sea, nosotros hacemos esto. Bueno, este es mi canal y se los pensaba presentar. Entonces, nosotros simplemente hacemos todo esto sucede cuando yo aquí le digo, www, volvamos ay, vamos a cualquier lugar, ahí lo PDF. Yo dije esto y di enter, o sea, tú estás escribiendo y le das el enter. Detrás de este enter está el modelo OSI. Detrás de este enter ya pasó todo eso pasó. Y todo es todo el tiempo. Detrás de este clic, cuando yo le doy aquí play, bueno, es más, ay, perdón, no, es más, o sea, cuando yo le doy aquí clic y ya sacó mi lista de listas, pasó todo ese montón de cosas que acabo de explicar desde la capa 7 hasta ahorita, todo eso pasó. Y para que llegue a mí y me lo esté transmitiendo, es porque ya pasó por mi medio. En mi caso, mi medio ahorita está siendo inalámbrico, ¿no? Entonces ya tuvo que haber pasado por todo, porque se fuera a conectar a un servidor, ese es mi destino. Yo le hice una petición. El servidor me respondió, ese servidor no es mío, no es propio, Spotify no es mío, no está en mi red LAN de mi casa. Tuvo que haberse ido a conectar a esa red externa y regresarme a mí lo que le estoy pidiendo, que son datos, y ya pasó todo este proceso que acabo de explicar. Todo eso pasa todo el tiempo hasta que en realidad el medio físico nos hace llegar nuevamente, o sea, ya que bajamos, ¿no? Todo este proceso es, bajamos de capa 7, venimos y por fin llegamos al medio físico. El medio físico se tiene que comunicar ahora con el destino. ¿Con quién se comunica capa 1? Pues con su respectiva capa 1. Y ahora, esto que venimos haciendo, ¿qué venimos haciendo? Pasamos datos de capa de aplicación, pasamos datos a capa de presentación. De capa de presentación pasamos datos a capa de sesión. De capa de sesión pasamos, ahora que pasamos datos a capa de transporte. Transporte pasó, lo convirtió en segmentos y se los mandó a la siguiente capa. La capa siguiente convirtió en paquetes y se la mandó a la siguiente capa, que fueron las tramas, y por fin llegamos aquí. Y se convirtió en bits o en señales ópticas, de luz infrarroja, bla, 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 la señal que haya decidido, la técnica que haya decidido, mandada a una velocidad X, atraviesa el medio y ahora aquí está el destino. ¿Y en el destino qué pasa? Lo mismo, pero ahora al revés. Aquí fuimos guardando en la cajita se metió a la trama por fin se metió en el medio de red. Y ahora vamos para arriba, tenemos que ir sacando. Vamos hacia capa 2, vamos hacia capa 3 y tenemos que ir sacando. Como hubo una cajita, dentro iban segmentos, tenemos que ir sacando cada dato. De forma tal que lleguemos ahora de regreso hasta capa 7. Tenemos que llegar de regreso hasta capa 7, porque en realidad capa 7 es lo que ve el usuario.
Entonces ahora tenemos que ir, todo esto lo que hicimos se llama encapsular, apenas encapsulamos, apenas fuimos guarda y guarda y guarda y guarda, ahora vamos a hacer el proceso al revés. Y el proceso al revés se llama desencapsular. Y todo esto pasa todo el tiempo, todo el tiempo. Y es ahí donde yo justamente digo, nos necesitamos todos. ¿Por qué? Porque por un lado, aquí está el programador creando su servicio web, su ambiente web, quizás conectándose a bases de datos, etcétera, ¿no? Bien, el especialista en el área de redes necesita el programador web, ¿sí? Porque le tiene que decir al programador web, le tiene que decir, en una empresa sucede así, todos se necesitan, todos los departamentos son necesarios, todos los departamentos necesitan uno del otro, no es aquí de que, lo que tú haces no tiene que intervenir conmigo, realmente no. En redes necesitamos de todos realmente, ¿no? Entonces, por un lado, el programador está haciendo su función, pero tú como área de redes dices, ok, a mí lo único que me interesa es qué protocolo estás usando. Entonces te voy a tener que apoyar porque el protocolo que tú usas es muy inseguro. Es el protocolo HTTP, ¿no? Yo tengo que decirte que no es posible que uses este, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que ayudarte en explicarte que hay que usar un protocolo más seguro. Y estoy mirando que tu servicio web tiene una compra en carrito en línea, tú has agregado un carrito en línea, no te puedo dejar así, te tengo que entregar los protocolos de capa 7 seguros para tu carrito en línea. Entonces ahí ya te agrego SSL, ahí te agrego todos los protocolos necesarios para un ambiente en línea donde hay una compra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el del área en redes no le interesa lo que hay adentro, dense cuenta. Ah, es su servicio web y hace un formulario, inicio y un llenado de base de datos, consultas. No le interesa eso al área de redes. El área de redes ve los datos, lo que hay atrás, porque a él le interesa esto, la encapsulación. El robo de los datos sucede aquí, cuando el medio de red es atravesado o cuando capa 3 atraviesa esto que se le llama el ruteo. Ahí es donde se roban los datos un delincuente cibernético, justamente ahí, porque todo mundo sabe cómo funciona, todo mundo en esta área sabe cómo funciona la encapsulación, qué va dentro del paquete. Entonces ya como ya te entienden todo el modelo, sí saben en qué momento se puede llevar a cabo este robo, en qué momento se toman esos datos y se descubre que aquí arriba el usuario fue irresponsable y no colocó protocolos seguros y por lo tanto, pues alguien que quiere robar se coloca aquí y es capaz de tomar, porque hay software que lo hace. Hay software que puede tomar esto, abrir el paquete IP y revisar lo que hay adentro del paquete IP. Si tú como usuario aquí arriba no le pusiste todas las trabas de seguridad para que cuando llegue aquí no tenga esa capacidad de, aunque abra y lo tome, no pueda ser capaz de saber leerlo, ¿no? Eso es lo que sucede y nos sucede todo el tiempo. Todo el tiempo pasamos por este proceso. Todo el tiempo. Bien, entonces, este es todo nuestro modelo OSI. Vamos a identificar, quedamos por, se llama unidad de datos, conocida en su nombre corto por la PDU. Entonces, quedamos que cada una de nuestras capas trabaja en una unidad de datos, ¿no? Capa 7 es capa de aplicación. De manera general, ¿qué se hace aquí? El proceso de la red para la aplicación. ¿Quién trabaja ahí? Los datos. Capa 6 es capa de presentación, que se hace de manera muy, muy resumida, la representación y el cifrado de los datos, y ahí trabajan los datos. Pero estos datos, recuerden, son diferentes a estos datos. Aunque la PDU se llame datos, son completamente diferentes. En capa 5 trabaja la capa de sesión, de forma resumida, se encarga de la comunicación entre hosts y ahí trabajan los datos. Entonces, estos datos y estos datos son diferentes. Se llaman datos como PDU, pero adentro hay tipos de datos diferentes, como ya los vimos. Y llegamos a capa de transporte que les comentaba, se convierte en la mitad exactamente de este modelo OSI. Capa de transporte trabaja la confiabilidad y conexión de extremo a extremo y ahí trabajan los segmentos. Las primeras 4 capas se conocen como capas de host. Después tenemos la capa 3, que es la capa de red, determina la ruta y la dirección lógica, que es la dirección IP. Aquí trabajan los paquetes.
En la capa 2, que es la capa de enlace de datos, trabaja las direcciones físicas, que son las MAC address. ¿Ok? Esta capa de enlace de datos está, no lo expliqué, está subdividida en 2 capas. Hagan de cuenta que enlace de datos está partida a la mitad. En la parte superior trabaja la capa MAC. Tengo mi duda. LLC o MAC. Tiene que ser al revés, perdón. Aquí trabaja LLC y aquí trabaja MAC, pero no MAC, es MAC de MAC address, ¿ok? Perdón, es MAC, no es de MAC address, perdón, es MAC de control de acceso al medio. Son las siglas de este nombre de subcapa. Entonces, como subcapa se llama LLC y subcapa MAC, ¿ok? Y en la capa 1 trabaja los bits y aquí se lleva a cabo el proceso de transmisión binaria de señales y de medios de comunicación o medios de red. Bien, bueno, voy a terminar con esto. Es un resumen completo y ya real de cómo funcionaría la transmisión de todo el modelo OSI cuando estoy en un origen. Llamémosle este es el origen A, creo que no se ve muy bien. El origen, este es el host A, le quiere transmitir algo al host B. Entonces, si se dan cuenta en redes, como que ese algo no es como tan importante para nosotros, desde que puede ser un correo, puede ser una conexión a la nube, puede ser tu lista de música, o sea, no importa, nosotros los tratamos como datos, ¿ok? Entonces, el host A le quiere mandar un mensaje al host B. Entonces, ¿qué debe de pasar a nivel de módulo OSI? Pues aquí están los datos. Entonces, los datos pasan de capa 7 a capa 6 a capa 5. ¿Qué sucede en capa 6? En capa 7. En capa 7, pues ahí está la interfaz, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra aplicación, ¿cómo se llama? En nuestro explorador web, tratando de acceder a algún sitio, ¿sí? Pues ahí están los datos. En capa de presentación, recuerden, pues ya me los convirtió a algo que yo entiendo. En lugar de colocarme código HTML, ya me colocó las imágenes, algo que yo comprendo. En capa de sesión, pues ya inició usuario y contraseña, ¿no? Porque yo tengo abierto mi Gmail y por eso todas mis sesiones se quedan abiertas, es diferente, pero en algún momento yo abrí una sesión. Y una vez que pasa la PDU datos, llega a capa de transporte. Y acordamos, la capa de transporte hace pedacitos. Ya los convirtió ahí en pedacitos. Esos pedacitos tienen que ser entregados a capa de red, pero como acordamos, se colocan en la PDU paquetes. Adentro de ella se encuentran guardados o encapsulados los segmentos. Capa de red, ¿qué tiene que hacer? Capa de red toma el paquete, como recuerden que él tiene que enrutar. La pregunta que se responde el router es, ¿por dónde voy a mandar el paquete? Porque tengo muchos caminos, ¿lo mando por acá o lo mando por acá? Entonces, como tiene que responder a esa pregunta de por dónde, él tiene que ir a buscar la dirección del destino B, porque si no, él no sabría dónde mandar el paquete. Entonces, la capa de red le tiene que entregar ese paquete al router. El router, como tiene que decidir, me voy por acá o me voy por acá porque no sé dónde está el destino, ¿qué es lo primero que debe descubrir? ¿Quién es el destino? ¿Sí? Es nuestro chofer que tiene una guía y dice, ¿a qué dirección me dirijo? O sea, si no sé a qué colonia voy, ¿cómo voy a entregarlo? ¿Quién es el destino? Entonces, ese quién es el destino lo tiene en algo que se llama el encabezado de capa 3. En ese encabezado de capa 3 está esta información toda importante, la IP del destino, la dirección del usuario o la dirección de la persona a la que le voy a entregar los tenis. Ahí está la dirección. Se llama IP destino y está guardada en el encabezado. Para eso quiere el paquete, para leer el encabezado. No lo está abriendo, está leyendo el encabezado. Y entonces, ¿qué pasa? Este paquete, les comentaba, es el único que atraviesa los routers. Los routers solo pueden entender PDU capa 3, o sea, la IP.
Y entonces dice, te vas por acá, te vas a ir por acá y vas a ver que vas a llegar. Le dice, le toma la decisión. El router es quien toma la decisión y dice, vas a tomar, tengo dos opciones, tomo aquí o tomo acá, ¿por dónde me voy? Ah, ok, ya sé cuál es la dirección. Entonces, como ya sé dónde es la dirección, sé cómo entregar ese paquete. Y el paquete se entrega a capa 3, ¿sí? Cuando llega a capa 3 y pasó todo este proceso, ¿no? El que ya también fui explicando. Cuando llega a capa 3, adentro de él está el encabezado nuevamente de esta capa 3. Ahí está la IP destino. Entonces, la IP destino la tiene que ir a comparar con B o con el host, ¿no? Si es igual, dice, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la tiene que comparar? Porque va a llegar a una red LAN. Ya llegó, hagan de cuenta que ya llegó al edificio. Y ahora tiene que saber qué puerta es, qué departamento. Pues aquí es, ya llegó a la red LAN, pero tiene que saber quién es. Ah, es el punto 5. Entonces vas y tocas la puerta 5, porque está la puerta 6, la 3, porque ya llegaste a la red LAN, ya llegaste al edificio, que vendría siendo como el switch, véanlo así, ¿no? Entonces ahora hay que tocar la puerta correcta, que es el departamento, ¿sí? Y entonces tiene que saber y compara al destino. Ah, ok, sí es el punto 5, exactamente es lo que yo traigo guardado en mi encabezado. ¿Y qué hace? Entonces ahora sí, capa 3 saca los segmentos y se los entrega a capa de transporte. Capa de transporte hace lo que debe de hacer y empieza a subir por capa de sesión hasta que llega a capa de aplicación. ¿Ok? Y ese es un proceso general de lo que sucede en realidad. Y ahora sí lo vemos cómo aplicas como protocolos, porque se nos acabó la clase. Como protocolos, aquí están. ¿Qué protocolos trabajan en capa 7? Entonces, ¿qué datos se pueden meter adentro de esa PDU datos? Ah, pues solamente los que vienen del protocolo DNS, del protocolo HTTP, HTTPS, P2P, el protocolo POP, ¿ok? Son todos los protocolos de capa de aplicación. Esos que tenemos acá son los protocolos de capa de presentación, HTML, .doc, todas las extensiones, recuerdan que les dije, JPG, PGP, PNG, MP3, MP4, todas las extensiones porque les va a hacer una representación correcta. Capa de sesión, pues tenemos protocolos de capa de sesión, que son RTP, RPC, etcétera. En capa de transporte trabajan los dos protocolos más importantes, que son TCP y UDP. Trabajan otros más, que son los que lo ayudan a ser seguro, SSL, TLS. En capa de red trabaja el protocolo más conocido, que es el protocolo IP, el protocolo ICMP, que es con el que logramos el ping, ese es el que me hace el ping, etcétera. Hay otros muchos más. ¿Ok? Y así ahora en cada capa trabajan protocolos. Esta es lo último de nuestro modelo OSI. Entonces nuestro modelo OSI tiene 7 capas. Cada capa trabajan una PDU, pero también trabajan protocolos especiales para que esa capa haga su función. ¿Ok? Y pues aquí la dejamos para que me dé un minuto de tiempo para pasar mi asistencia. Los invito a ver mi canal, hice un resumen de cada una de estas, como para que no fuera tan rápido, de cada una de estas opciones que les puse ahí de protocolos. Y es el resumen que acabo de dar. Hice un resumen completo, es un repaso completo de todo el modelo OSI, para que tengan cómo estudiarlo. Y ahora sí, aquí la dejamos. Voy a detener el video. Se estuvieron saliendo, no sé qué sucedió. Espero no me los estén sacando. Voy a detenerlo y